Hola. Guillermo, tanto tiempo. Bienvenido. Hola, mi nombre es Ana Hachimowitz. Estoy transmitiendo desde Buenos Aires, República Argentina, para Místicos para Todos, un intento de comunidad. Hola, Jorge. Hola, bueno, bienvenidos, muy puntuales. Está muy bien. Bienvenidos a todos y a todas que se integran a esta comunidad espiritual, a esta comunidad que pretende ser de místicos, de todas las tradiciones, en este caso de todos los países hispanoparlantes. Bueno, antes que se asusten demasiado, me ven aquí sin anteojos, pero porque me he operado de cataratas de ambos ojos. Lo único que veo media rara, como media visca y con los ojos inyectados. Bueno, no importa, seguimos adelante. El asunto es que no, como ven, por lo menos acá a la media distancia no necesito usar anteojos. Espero que mi cuerpo físico retome un aspecto normal y menos asustante, menos aterrador en un lapso corto de tiempo. Pero no importa, porque ustedes saben que yo les estoy hablando desde acá adentro, o desde acá afuera, o desde el límite también, desde todos lados. Así que bueno, este vehículo físico en realidad le agradezco y agradezco a la tecnología también que permite que, bueno, que esté viendo también, ¿no? A media distancia. Bueno, entonces Místicos para Todos, tomamos como guía la sabiduría perenne. La tradición, digamos, como le he puesto ahora a este grupo, que es una fuente surgente, un río subterráneo y muchas fuentes surgentes, ¿no? Esta tradición se la llama sabiduría perenne, pero es la tradición del maestro interior, de esos conocimientos engramados en nuestro ser con los cuales nacemos y que en realidad, como decía Sandra en una carta, hay un solo maestro y está en todas partes. Está adentro, afuera, entre comillas. Y, y bueno, los místicos son simplemente los que han accedido a este maestro interior. eh, y bueno, y que los vemos aparecer a este río subterráneo y que los vemos aparecer en todas las tradiciones, en todas las épocas, en todas las culturas. Mariana, bienvenida. Débora, bienvenida. Eh, sí, Débora, no te asustes de estos ojos inyectados de sangre. Es que ha salido el lobo dentro mío. No, me operé de cataratas y bueno, pues parezco medio visca, pero no, esto va a volver a la normalidad. Y bueno, y la verdad que he dejado de usar anteojos para esta distancia. Bueno, todos aquellos que se sientan, que resuenen con esta búsqueda del sentido último de la existencia, todos aquellos para quienes este mundo, nuestro propio encontrarnos en este mundo, no sea algo que lo den por sentado, les aparece como una pregunta, como un misterio, como un enigma a descifrar. Pero todo esto eh, sin tratar de imponer respuestas autoritariamente, sin dogmas. Buscamos entre todos
¿cómo se dice? Sacar las respuestas del maestro interior, del maestro interior-exterior, diríamos. Pero los místicos, y en eso nos incluimos, siempre han querido experimentar sus propias respuestas, vivenciarlas. Las respuestas acerca de Dios, de la conciencia, de la muerte, del sentido de la existencia. Y vemos que con distintas palabras, en distintos ámbitos, en distintas clases sociales, en distintos países, en distintas épocas, todos los que han experimentado la verdad, y me animo a decir la verdad con V mayúscula, nos dicen lo mismo con distintas palabras. Y bueno, a esos estamos, ahí nos queremos acoplar, a esa comunidad de buscadores sinceros, donde todos somos pares, donde todos nos ayudamos en la búsqueda de respuestas, sin engañarnos, sin negar, porque justo hoy le escribí a Sandra que ustedes entre sí no se conocen mucho, pero yo un poco que tengo contacto con todos ustedes, registro que hay gran sufrimiento físico en muchos, ¿no? Entonces me pregunto por qué. Bueno, entonces, en esta búsqueda no queremos negar eso, ni queremos tampoco encontrar respuestas edulcoradas y consoladoras, ¿no? Queremos, como decía Swami Vivekananda, si hay un Dios, quiero experimentarlo. Si hay un alma, quiero sentirla. No queremos que nos digan nada si no los... O sea, podemos escuchar opiniones, pero no que nos impongan opiniones si no las experimentamos, las vivenciamos o las entendemos por nosotros mismos. A ver, ¿quién más llegó por ahí? Hola, ¿qué pasó? Me dice. ¿Qué te hicieron a tus ojitos? Bueno, ya les conté. Estás bonita, muy bien, abrazos. Dani, ¿qué tal? Mira vos, qué cosa lo del sufrimiento físico o psicológico también, ¿no? Estoy muy rara, ¿no? Un ojo más chico que el otro, visca y con los ojos inyectados. Bueno, todo esto es mi vehículo. Y bueno, se debe a la operación de cataratas, que en realidad es una maravilla. Entonces, bueno, las actividades que tenemos aparte de esta, que es un grupo en vivo todos los martes a las 10 de la noche, hora argentina. Tenemos un programa de radio todos los miércoles a las 4 de la tarde por www.mantrafm.com.ar, www.mantrafm.com.ar. Y también tenemos meditaciones guiadas aquí los jueves, también a las 10 de la noche, hora argentina. Por otro lado, cualquiera que me quiera hacer alguna consulta personal, con gusto, las recibiré en diosadentro, diosafuera, @gmail.com. Silvana, también bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, hoy, como les adelanté con el tema de la foto, quería contarles, digamos, una visión o la interpretación no dual de la figura de Jesucristo. En general, los que estamos en esta búsqueda somos lo que Matthew Fox llama heridos de las religiones. O sea, somos en general, o sea, díganme si es cierto, personas que en su búsqueda espiritual han sido lastimados o lastimadas por sus respectivas religiones de origen.
Y en general tienen resentimiento, ¿no? A veces hay gente que dice, no, no me hables de religión, no me digas que esto se parece a una religión, no, no quiero saber nada con las religiones. Ha pasado en comentarios de lectores y también en conversaciones privadas con buscadores espirituales. Hola Carolina, bienvenida. No te asustes por mis ojos, es porque antes de ayer me operé de cataratas de este ojo, del izquierdo, y por eso están un poco extraños, pero todo volverá a su normalidad. En breve tiempo, espero. Y si no, los que me quieren, me querrán igual. Carolina, ¿qué tenés? ¿Una lechuza ahí? Ah, no, es un gatito. Bueno. Entonces, como les decía, en general los que estamos en esta búsqueda pertenecemos a esos heridos, lastimados por sus religiones originarias. A mí me ha pasado con el judaísmo, muchísimos le han pasado con el cristianismo, y bueno, no conozco mucha gente del Islam, pero sé que los sufíes, que son la rama mística del Islam, han sido cuestionados y perseguidos muchas veces por la religión ortodoxa, digamos, por la religión institucional del Islam. María Noemí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya superamos las eclesias. Sí, supongo que querés decir que ya superamos las iglesias. Sin embargo, los fundadores de las religiones en general fueron místicos. Así que, bueno, en esta oportunidad me interesa rescatar o analizar con ustedes la figura de Jesucristo y ver cómo en realidad una luz no dual, una luz de la sabiduría perenne, nos puede llevar a una interpretación muy interesante, novedosa, muy creíble, y creo que a muchos de los que tienen origen en el cristianismo les va a sorprender mucho. Bueno, en esto de la visión no dual cristiana, les recomiendo la lectura de Richard Rohr, en quien he consultado mucho para este tema. Richard Rohr. Aunque también esta concepción del Cristo cósmico también es de Matthew Fox, quien es mi maestro, fue y es mi maestro. Escribió un libro incluso que se llama El Cristo Cósmico, la llegada del Cristo Cósmico. Matthew Fox es un ex fraile dominico, Richard Rohr es un fraile franciscano. Siempre las personas que han elegido una orden, es decir, la vida en un monasterio, son personas en general de una búsqueda intensa y honesta, que generalmente les ha hecho hasta incluso abandonar la sociedad laica o civil, ¿no? Y en ese sentido creo que son dignas de respeto. Bueno, vayamos a Jesucristo, ese judío que nació hace 2000 años en una Israel ocupada por los romanos, y que fue crucificado por los romanos, ¿no? A mí siempre me gusta repetirlo porque ha habido tantas persecuciones tan crueles a los judíos basados en la acusación de que han crucificado a Jesús. Y esto hay que tener claro que fueron los romanos, ¿no? Más no sea por la cantidad de cruces que bordeaban las rutas que ellos construían. Y no voy a negar que yo creo que hubo lobby contra Jesús, un lobby judío, pero no de todo el pueblo, sino de una casta de sacerdotes, los fariseos, que eran muy académicos, muy leídos, como se dice, muy leídos,
y que tenían un saber muy conservador, muy formal, y para quien Jesús, que venía a ayornar la religión judía, Jesús significaba un peligro para ellos. Entonces no voy a negar que ellos complotaron en contra de Jesús también, pero la verdadera condena y ejecución de esa condena fue de los romanos, que temían sobre todo una revolución política, ¿no? Como que esta colonia se quisiera liberar. Bueno, su nombre judío era Yeshu Bat Yosef. Yeshu Bat Yosef. Yeshu, hijo de José. Bat es la palabra aramea antigua para decir hijo. Hoy en hebreo antiguo se dice ben. Y bat significa hija. Pero en arameo antiguo, bat quiere decir hijo de. La palabra Cristo, dice Richard Rohr en forma muy humorística, no es el apellido de Jesús. No era el apellido de Jesús. Cristo es una palabra de origen griego que significa el ungido. El ungido. Ungido quiere decir cuando se tiraba un pequeño chorrito de aceite sobre la cabeza de una persona. En Israel eso significaba que era el rey. Digamos, era una ceremonia ritual, así como hoy en día se pone una corona. Aquí se tiraba un chorrito de aceite sobre la coronilla. No es casual que estas ceremonias de ungir a alguien como rey tengan que ver siempre con la coronilla, ¿no? Los que saben algo de los chakras, los centros energéticos según el yoga, saben que aquí, como flotando a 10 centímetros arriba de la coronilla, tenemos el chakra de los 1000 pétalos, el Sahasrara chakra, que según los tántricos era el punto donde se unían la energía individual y la energía divina, ¿no? Cósmica, en una explosión que tenía lugar después que se despertara la Kundalini, que es la energía que tenemos, según el tantrismo, enroscada alrededor del sacro y que está como dormida, con muchos ejercicios o a veces sin ejercicios y no se sabe por qué. El otro día una amiga me contó de una chica de 16 años que estaba patinando, se cayó sentada, cayó sobre el coxis y se le despertó la experiencia de que se le despertó la Kundalini. Bueno, digamos, no hay que jugar con eso de la Kundalini porque es una energía muy poderosa y bueno, lo bueno sería que uno cuando se la despierte ya esté por lo menos en un estado de madurez y de equilibrio emocional y de paz interior, ¿no? Para poder que eso no resulte disruptivo. El Sahasrara, como dice Jorge, sí. Entonces, intuitivamente, ¿no? La humanidad ha colocado allí el símbolo del poder divino que consagra a esta persona como su representante, porque el concepto de rey siempre fue considerado por orden divino, o sea, el que no es que votaron para que alguien sea rey, no es democrático, es considerado que Dios eligió a esta persona, ¿no? Todos los reyes de todas las dinastías
se consideraban rey por potestad divina, por decreto divino. Bueno, entonces Cristo significa el ungido, el que fue declarado rey. Por eso cuando lo crucifican se burlan de él, ¿no? Ah, así que vos sos el rey de los judíos, porque los judíos esperaban al Mesías, al que iba a llegar, como un rey. Pensaban que iba a ser rey de los judíos, rey del pueblo de Israel. Digamos, en gran parte era una concepción política el Mesías ese que se esperaba. Y los romanos lo sabían y por eso lo ridiculizaron, ¿no? Por eso también tenían miedo y lo crucificaron, pero también al momento de castigarlo se reían de él, y le pusieron una corona de espinas, ¿verdad? Y también en la cruz decía, hay 4 letras que en latín simbolizan Jesus Christus Rex Iudeus, ¿no? Rey de los judíos, RI. INRI, y Jesús Nazareno, perdón. INRI. Jesús Nazareno, o sea, nacido en la ciudad de Nazaret, rey de los judíos. Bueno, en la visión no dual, se considera que una cosa fue el Jesús histórico, pero lo que él encarnaba era el Cristo cósmico. Un concepto muchísimo más amplio y que sobre todo está expresado en el Evangelio de Juan. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas cuentan anécdotas acerca de la vida del Jesús histórico, con sus enseñanzas y con sus implicancias, con los milagros, entre comillas, que hizo, o sea, las cosas que llamaban la atención de la mayoría de la gente, ¿no? Como decía Saibaba, cuando le preguntaban por qué hacía milagros, era porque él decía, primero les doy lo que ustedes quieren, piden, así después van a aceptar también lo que yo les quiero dar, que era un conocimiento muy superior. Entonces, si ustedes se fijan, y acá les voy a traer algunas citas, en el Evangelio de Juan, además de darle menos importancia a los avatares de la vida del Jesús histórico, hay muchas afirmaciones del yo soy. Fíjense, en Juan 6:35, Juan 6:35, anótenlo si quieren, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. A ver, ustedes, ahora tienen que trabajar ustedes un poquito. Dentro de la perspectiva del yo soy, ¿no? Muchos de ustedes, él se autoproclama o alguien lo hizo. No, Débora me pregunta, nadie lo ungió rey a Jesús. Ningún judío lo ungió rey como fueron ungidos reyes Samuel, David y Salomón, por ejemplo. No. Lo que pasa es que el pueblo, al ver los milagros, el pueblo judío empezaba a decir, llegó el Mesías, llegó el Mesías. Y como los romanos sabían que los judíos esperaban al Mesías como su rey, ahí empezaron a burlarse de él y a ridiculizarlo como rey de los judíos. Cuando
cuando a Jesús, Jesús nunca dijo que él fuera el rey de los judíos, ni tampoco dijo que fuera el Mesías. Cuando alguien, para hacerlo entrar en la trampa, ¿no es cierto?, le pregunta, ¿tú eres el Mesías? Él dice, con esa ironía y esa sabiduría terrible y esa facilidad para encontrar las frases clave, le dijo, tú lo has dicho. Lo dijiste vos, ¿no? A ver, ¿qué quiere decir? Yo soy el pan de la vida, el que venga a mí nunca va a tener hambre y el que venga a mí nunca, nunca va a tener sed. Claro, él decía que su reino no era de este mundo, incluso él no hablaba de su reino, él hablaba del reino de Dios. El reino de Dios es tal cosa, el reino de Dios es como un grano de mostaza, ¿no? El reino de Dios, en fin, daba distintas cosas, hablaba más bien del reino de Dios, creo, no sé, habría que ver, Jorge, si hay alguna cita que dice mi reino, pero me parece que más bien hablaba del reino de Dios. Entonces, fíjense cómo repite la palabra yo soy. Muchos de los que veo entre los oyentes sabe que una de las cosas que queremos investigar es nuestra verdadera naturaleza. ¿Qué es lo que realmente sabemos? O sea, ¿qué es lo que realmente somos? Perdón. ¿Qué es lo que realmente somos? ¿Somos este cuerpo? ¿Somos nuestros sentimientos? ¿Somos nuestras emociones? Y bueno, y si autoinvestigamos, vemos que todas estas cosas que yo puedo objetivar y mirar y considerar objeto, no son lo que realmente soy, ni siquiera mis pensamientos, porque mis pensamientos también los puedo agarrar y transformarlos en objetos, y mirarlos, y opinar acerca de ellos. Si hacen este ejercicio, van a poder ver que lo que somos con seguridad es esa presencia que dice yo soy. Eso es lo que somos. ¿Y por qué les parece que quien llegue a darse cuenta que es el yo soy nunca tendrá hambre ni sed? Dice Débora, sabemos que somos aunque la mente no sepa lo que es, pero el ser sabe que es, sí. Y nosotros lo sabemos también. Claro, a un nivel más profundo. Nuestra mente quizás, está bien, nuestra mente quizás no lo... A muchos les pasa que la mente no se da cuenta de lo que somos en realidad. Y dice somos el cuerpo, somos las emociones. Pero bueno, un primer paso es darnos cuenta que lo que somos es esa presencia. Lo que encontró Descartes, ¿no? Que Descartes dijo, pienso, luego soy, pienso, por lo tanto soy. Bueno, él llegó así. Él llegó con la hipótesis del genio maligno, que lo puede engañar en todo, aún engañarlo haciendo creer que somos así, y en realidad somos otra cosa, pero lo que no lo puede engañar es en la afirmación, en el saber que yo soy, que soy, cualquiera de nosotros. Entonces, se refería a que su esencia no necesitaba alimento físico, cuando decía yo soy el pan de la vida, exactamente. Yo soy, no necesita alimento, jamás va a tener hambre, yo soy, jamás va a tener sed. Lo mismo que dice la Bhagavad Gita, ¿no? El alma, el Atman, lo dicen con el término sánscrito, nunca puede ser quemado, ni mojado, ni herido.
Todas esas cosas le pueden pasar al cuerpo, tener hambre, tener sed. Ok. Porque si creyeseis, dice después en el 5:46, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Fíjense, ¿no? Eh, se los voy a anotar. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Porque de mí escribió él. Dice Débora, ahí nos está autoproclamando. Esa es justamente la gran confusión que dio lugar a todo lo que no nos gusta de la Iglesia Católica. Considerar que todo eso que hablaba el Jesús histórico se refería al Jesús histórico, cuando, según la interpretación no dualista, él se refería al yo soy, a la conciencia. Entonces, decía, yo soy, bueno, quizás nosotros hubiéramos dicho, yo soy es el pan de la vida, yo soy nunca puede tener hambre, nunca puede tener sed. Pero bueno, tampoco le podemos exigir a una persona de hace 2000 años quizás tanta precisión. Aparte, él no es en el lenguaje, él no era un filósofo, un académico. Era un maestro y un maestro bien del tipo oriental, tanto judío como musulmán, y también de la India y de China, que enseñan mediante parábolas o cuentos. Son más, diría yo, poetas que eruditos, ¿verdad? Entonces, él habla del yo soy. E incluso menciona a Moisés, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. A ver, los eruditos acá en literatura bíblica. ¿Moisés escribió acerca de Jesús, del Jesús histórico? ¿Qué les parece? O habla desde el yo soy, claro, eso, esa es la interpretación no dualista del texto del Nuevo Testamento. Habla desde el yo soy que todos somos, exactamente. A ver, Jorge, ¿qué tiene que ver Jorge? Ah, ¿querés que él responda? Bueno, vamos por partes. ¿Les parece que Moisés escribió acerca del Jesús histórico en algún lado? Bueno, no. No escribió nunca acerca del Jesús histórico. Creo que no. Muchas interpretaciones del catolicismo tradicional remiten a citas del Antiguo Testamento y las interpretan de forma que esos trozos del Antiguo Testamento estaban hablando del Jesús histórico. Y yo creo que eso, primero, es un error, y segundo, achica demasiado la verdadera figura de Jesús, de Jesucristo. Es muy mezquino. No habló de los mandamientos. Eh, sí,
pero algunos los descalificó. Por ejemplo, así, si me preguntás a primera vista, a primera cosa, el del sábado, ¿no? El de respetar el sábado, él dice no. El sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Sí, incluso algunos de los mandamientos los llevó a extremos, ¿no? Que no tenés que ni siquiera desear, bueno, eso dice el mandamiento también. No, la idea, Jesús vino a traer otro mensaje que ahora vamos a ver. Hola Alice, no te asustes de mi ojo, es que me operé de catarata. Es que me miro yo acá en la pantalla y la verdad que me asusto. Fue muy anterior al Jesús histórico, claro. Pero hay un pasaje cuando Moisés se encuentra, está pastoreando las ovejas de su suegro y se encuentra con un arbusto que está prendido fuego y no se apaga, la famosa zarza ardiente, y se acerca y escucha una voz que le dice: descálzate porque estás en suelo sagrado. Y bueno, y tiene todo un diálogo Dios con él. Jesús resumió los 10 en 2 mandamientos, sí. Ama a tu Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? En esos, que también son frases que eran también de la sabiduría judía de aquel entonces. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Solo en 2. Había un maestro judío de la época de Jesús, que se llamaba Hillel el Sabio, del mismo siglo I. Y a él también le preguntaron una vez que resuma todas las enseñanzas del judaísmo en el tiempo que pueda estar parado en un pie. Y él, bueno, dijo solamente: ama a tu prójimo como a ti mismo. Son suficientes. Sí, claro. Si lo pensamos un poco, es como decía San Agustín: ama y haz lo que quieras, porque si actuamos desde el amor, nunca vamos a hacer el mal o hacer sufrir a alguien, ¿no? En realidad, las reglas, los reglamentos, las leyes y los castigos aparecen porque todavía no hemos podido establecer el reinado del amor, que ese sí va a ser el reino de Dios, aquí en la tierra, ¿no? Bueno, entonces les estaba comentando que Moisés tiene todo un diálogo con el Dios de la zarza ardiente, y al final, bueno, Dios lo manda a hablar con el faraón. Entonces Moisés le dice: ¿y cuál es tu nombre? ¿Qué le digo al faraón? ¿Que quién me manda a hablar con él? Y entonces Dios le da las famosas 4 letras, que son I, H, B corta H, I, H, B corta H. Esto es una transcripción de las letras hebreas, ¿no? I, H, B corta H, que es impronunciable, y en hebreo tampoco se puede pronunciar, pero en hebreo, yo creo que ustedes saben, el hebreo se escriben solo las consonantes, y luego el uso le agrega las vocales. O sea, la persona le agrega las vocales, digamos, no que quiere, pero hay variantes. Hoy en día, desde la existencia del Estado de Israel hace 70 años, eso se cristalizó y ya cada palabra tiene sus vocales. Pero en la época del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento está escrito solo en consonantes. Y por eso los judíos, según
la zona geográfica en la que vivían, le agregaban muchas veces vocales diferentes, lo cual daba pronunciaciones diferentes. El asunto es que IH de corta H es el nombre que luego, a ver, Yahvé, claro, ¿ves? Según las vocales que se agreguen. Después se ha transformado también en Jehová, o Jehová, que es lo que conocemos, ¿no? Jehová. Bueno, todo esto es anecdótico. Ahí, no quiero hacer lío. Todo esto es anecdótico. De todas formas, según el judaísmo, está terminantemente prohibido pronunciar el nombre de Dios. Bueno, yo les dije, creo que les comenté, lo comento para los nuevos, porque según el judaísmo, saber el nombre verdadero de alguien o de algo te da poder sobre ese algo. Después la discusión es cuál es el nombre verdadero de las cosas, ¿no? Ese es otro capítulo. Pero en el caso de Dios no habría dudas porque es el mismo Dios el que dio esas 4 letras. Entonces los judíos acuden a toda suerte de acrobacias para mencionarlo sin nombrarlo, ese nombre. Entonces, por ejemplo, ustedes habrán visto que hay judíos muy ortodoxos que en vez de decir Jehová dicen el nombre. El nombre. No lo nombran, pero todos sabemos a qué nombre se refiere. Claro, lo llamaban el innombrable, claro. Otras veces dicen Adonai. Que significa el poderoso. Otras veces ponen comillas así, nada más. Bueno, eso, por si alguna vez se encuentran con un texto así, para que entiendan por qué. Bueno, ahora perdí el diálogo. A ver. Ah, acá está. Bien. Poca confianza o realismo. ¿A qué te refieres? El nombre adjudica poder o cualidad, sí. No sé, Débora, ¿a qué te referís? Bueno, ahora bien, todo esto es anecdótico, pero lo importante es que, ¿cómo se lee? El Eterno también, sí. Shaddai también. Pero, digamos, los eruditos han tratado de identificar si ese nombre quiere decir algo. Y efectivamente, según determinadas vocales que ponen, han llegado a la conclusión que ese nombre significa yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Bueno, toda esta larga perorata tuvo que ver para llegar a esto. Moisés, entonces, menciona a Dios como yo soy el que soy. Por eso, dice Jesús, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero ojo, en el Evangelio de Juan, cuando se dice eso, se está refiriendo al yo soy, no al Jesús histórico. Y voy a agregar algo más. A ver
qué poca confianza en la humanidad que considera que está con poder para hacer desastres. Ah, claro, poca confianza en el realismo, a eso me refiero. Sí, hará desastres, sí. Sí, con mucho menos poder hacemos desastres también. Les quería decir de Juan. Juan era el discípulo directo de Jesús. No solo eso. Ustedes conocen, por las películas y los libros, y el tema de la última cena, se considera que Juan era en realidad María Magdalena. E incluso hay lugares en que los demás apóstoles están celosos porque dicen que Jesús le dio a Juan un beso en la boca. Aquí depende de la interpretación. Quizás, como era una mujer, no querían poner que era María Magdalena, le reemplazaron por el nombre Juan. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad también, toda la comunidad homosexual toma esa cita como, bueno, una hipótesis como que Jesús y Juan eran pareja. Esa parte, la parte de la chismografía, se las dejo a ustedes para sacarle el jugo. A ver. Guillermo, a eso se refiere con no usar el nombre de Dios en vano. Exactamente, exactamente. No juréis ni... Porque claro, jurar por Dios era una cosa muy poderosa, demasiado poderosa, hasta blasfema, ¿no? Te juro por Dios que tal cosa, no. Como dice Débora, era muy probable que no cumplamos el juramento, no debíamos utilizar palabra tan sagrada en vano. Connie Lewis, oh, bienvenida, o bienvenido, bienvenida. Siempre viviremos con esas hermosas palabras yo soy, y yo soy el que soy. Por eso es tan delicado el decir yo no soy, porque la palabra tiene poder. Muy bueno, tal cual. La palabra tiene más poder de lo que suponemos. Seguro Guillermo, acompañar la expresión yo soy debería ser muy sabiamente acompañado, sí. Bueno, entonces, le damos demasiado poder a la palabra. Yo creo que la palabra tiene poder. Le damos en general demasiado poder a la palabra de los demás, sobre todo cuando nos descalifica, ¿no? Pero la palabra tiene mucho poder. Por eso yo pienso que sí, que hay que usarla lo más posible en forma positiva. Y en primer lugar con nosotros mismos, como dice el ama a tu prójimo como a ti mismo, porque solemos ser muy perfeccionistas y al primero que descalificamos es a nosotros mismos. Y eso es una profecía de autocumplimiento, ¿verdad? Lo decretamos. Bueno, todas esas cosas se están sabiendo más hoy en día. Qué genial tanto misterio, dice. Gracias, así lo es. Claro, Débora, pues la palabra viene después de la intención. Sí. Bueno, y en el Evangelio de Juan hay muchas frases con el yo soy. Entonces, si las leemos con una lectura no dual, podemos decir yo soy, el que viene al yo soy nunca va a tener hambre, nunca va a tener sed. Vuestros padres, dice, comieron el maná en el desierto y murieron. Claro, porque eso se refiere al pan físico nada más. Después cuando dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ese es 8:12. 8:12.
¿no? Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. Fíjense, ¿cómo podemos interpretar ahora esa frase desde esta perspectiva mística o no dual o de sabiduría? Yo soy la luz del mundo. ¿Qué interpretación chiquita es pensar que el Jesús histórico decía eso? Yo soy. Lo sentimos como presencia en nosotros mismos. Pero como dice Meister Eckhart, todas las cosas tienen una presencia interior. Todas las cosas tienen yo soy. Todas las cosas tienen conciencia. Y de repente ese mundo, en vez de ser inanimado como el mecanicismo nos quería o nos quiere hacer creer, es un mundo animado, es un mundo con luz, con la luz de la conciencia. Yo soy la luz del mundo. Yo soy es la luz del mundo, es decir, esa luz que tenemos dentro nuestro, que es la conciencia, es la misma luz que está en todo, es la conciencia que habita en todo, que se manifiesta en todo. Es Dios. Entonces, cuando yo quedo en este mundo físico, que es maravilloso, pero el error es creer que es lo único que hay. Cuando yo creo que eso es lo único que hay, ando en tinieblas, sufro porque todo aquello a lo que me aferro desaparece, o se va, o se enferma, o se arruina, o se muere, ¿no? Ando en tinieblas, ando en la ignorancia. ¿Ven? Es lo que la Advaita llama la ignorancia. Eso que dice acá, digamos, no seguir al yo soy, sino seguir a la separación, al creer que somos entes separados y que todas las cosas son separadas y que además son inertes y muertas, inanimadas, como nos enseñaron en la escuela. A ver. El lenguaje del corazón es el silencio. Y sí, la palabra es poderosa, pero no tanto como al menos siento le damos, porque se cree a la mente solamente, cuando los ojos del corazón no ven bien. Sí, el lenguaje del corazón es el silencio para la vivencia, para la percepción de nuestra auténtica naturaleza. Pero en el mundo manifestado, aún quedándonos en el mero mundo manifestado, ahí muchas veces ni siquiera ahí sabemos del poder de la palabra. Y con el poder de con la palabra podemos hacer mucho daño. Y con la palabra podemos hacer mucho bien también. La palabra es el vehículo de la mente y la palabra es el vehículo de energía también. Todo lo que estamos diciendo del poder de la palabra rige en este mundo manifestado, que tiene su importancia, porque estamos en él y aquí es donde podemos hacer mucho bien y mucho mal. El lenguaje del yo soy es el silencio, pero tenemos que distinguir las dos cosas. Me encanta la expresión yo soy la resurrección y la vida. Claro, yo soy es la resurrección y la vida. Yo soy es eterno. Yo soy está en todas partes, ¿no? Sino porque de una interpretación de un Jesús histórico creído aparece una versión de un Jesús humildemente sabio. Sí, el Jesús histórico era humildemente sabio, seguro. Pero digamos, acá estamos dando una interpretación que es más grande que el Jesús histórico, que es lo que se llama el Cristo universal o Cristo cósmico.
es un arquetipo, un símbolo, una verdad mucho más grande que solo una persona histórica. Yo soy la paz del mundo, sí. Si, si, si vivimos desde el yo soy, seguro que se va a establecer la paz en el mundo, ¿no? Porque el ego es acumulador, quiere crecer a costa de los demás. No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Sí, ahí Jesús se estaba rebelando contra las leyes dietéticas del judaísmo. Y hoy también sería valedero lo que dice hoy que tenemos tantas discusiones respecto a la alimentación, ¿no? Jesús comía pescado y tomaba vino con seguridad, el Jesús histórico. Y la verdad que es cierto, ¿no? Fijémonos también y sobre todo a lo que sale de nuestra boca. Débora, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera dicho el ser es la paz del mundo? Y no, creo que nadie lo hubiera entendido. Es como, me hace acordar a mí cuando hablo con gente que no está en este camino, que no maneja esta terminología y no logro hacerme entender. Y por eso admiro a los maestros como Jesús, ¿no? Que pueden llegar a la gente. Dijo así, yo creo que sembró una semilla para generaciones futuras que lo pudieran entender, incluso lo dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que pueda entender, que me entienda. Incluso lo que él dijo de su carne y de su sangre, también se puede entender así. Como que creo que lo que él estaba enseñando, tratando de transmitir con ese ritual, que al final es un ritual que se conserva hasta hoy en día, es que tratemos de encontrar lo universal en cada uno de nosotros. Cuando una persona toma la hostia, la idea es que tengo a Cristo adentro mío. Y es como una forma material de dar esa enseñanza. Tengo a Dios adentro mío, tengo la presencia dentro mío. Quizás luego no necesitemos de la hostia para darnos cuenta de eso. Guillermo, y marcando el poder que tiene la palabra también. En este mundo, sí, en un mundo, digamos, en el mundo del ser, lo que va es el silencio, ¿no? Y bueno, y está tan ligada la palabra a este mundo, que en el relato del Génesis al principio, Dios crea el mundo mediante palabras, ¿verdad? Entonces, la palabra está ligada a este mundo manifestado. No al lenguaje del ser, en eso estoy de acuerdo con Débora, pero estamos en este mundo manifestado y podemos hacer mucho daño o mucho bien con el uso de la palabra. Tampoco lo hubieran entendido, sí, igual que a nosotros que nos llaman locos, tal cual. La palabra, Connie, la palabra ayuda o puede destruir. ¿Cómo debemos pensar antes de hablar? Porque podemos ayudar o podemos destruir. Sí, no podemos ayudar ni destruir al ser, ni al yo soy profundo, pero sí podemos hacer mucho daño a nivel de lo manifestado.
es tan cierto el cómo debemos pensar, el cómo emplear el yo soy, porque dentro de nosotras tenemos a nuestro yo soy. Sí, sí, todos no solo tenemos el yo soy, sino que somos el yo soy, más que nuestro cuerpo, más que nuestros pensamientos, más que nuestras emociones, más incluso que nuestras acciones. Somos yo soy. Y cuando dice en 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Les propongo reemplazar la palabra pecado por ignorancia. Y entonces queda, moriréis si permanecéis en ignorancia. O sea, según el no dualismo, si seguís creyendo que sois separados, que sois este cuerpo. Ahí moriréis, porque este cuerpo morirá. Y nosotros tendremos esa angustia terrible que tenemos en nuestra cultura frente a la muerte, ¿no? Porque creemos que somos el cuerpo y entonces pensamos que moriremos. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, si no creéis en el yo soy, o si no conocéis el yo soy, moriréis en ignorancia. Después en el 8:58 Jesús dice, de cierto os digo. Ven que Jesús también usaba la palabra, ¿no? Antes que Abraham fuese, yo soy. Fíjense que no dijo yo fui o yo era. Dice yo soy. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Abraham fue el primer judío histórico. Entonces, ¿ven cómo se ilumina con una luz muy diferente estas enseñanzas? Si la iluminamos con la luz del no dualismo, ¿no? Porque si no, es como decía Débora antes, parece si lo interpretamos como el Jesús histórico, parece una persona muy creída, muy soberbia. ¿No? Yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy todo, ¿no? Si fuera solo el Jesús histórico, estaría muy agrandado, como decimos nosotros en Argentina. En cambio, creo que la enseñanza es mucho más profunda. Yo soy la puerta, ¿no? El que por mí entrare será salvo, estará salvado. O sea, esa es la idea. Conozcan, dense cuenta que son la presencia yo soy, y esa es la salvación. Esa es la salvación que me salva ¿de qué? De los miedos, de la angustia, de una vida de miércoles, iba a decir, o sea, de querer acumular, competir, sufrir porque no tengo esto, porque no tengo lo otro, sufrir porque mi cuerpo es así o asá, ¿no? Será salvo, o sea, salvarse, ¿no? A veces hay gente que le pregunta a la religión es la salvación, pero ¿de qué me tengo que salvar? ¿No? ¿De qué me salva? Y me salva del miedo, del pavor, del sufrimiento. De eso me salva la verdadera religión o la verdadera espiritualidad. Porque me conecto con mi verdadera naturaleza. Gracias, Connie. A ti, mi amado hermanito. Qué lindo. Mi amigo de vida. Que yo soy, siempre ha sido y siempre será. De viaje, hermano de viaje, de camino. Fíjense esto, el que cree en mí, el que cree en el yo soy, aunque esté muerto, vivirá.
¿no? Cómo estas palabras empiezan a cobrar un sentido mucho más profundo, ¿no? Aunque el cuerpo esté muerto, aunque el Jesús histórico esté muerto, o aunque la Ana Hachimódez esté muerta, el yo soy sigue viviendo, siempre ha sido y siempre será. Yo soy la resurrección y la vida. El yo soy se sigue encarnando en distintas formas. Pero bueno, no me quiero meter ahora en la reencarnación porque ahí acá habla de resurrección más bien, el volver a vivir, ¿no? Yo soy, vuelve a vivir. Fíjense, y cuando dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Claro, a nosotros nos conviene, o ponemos yo soy, dos puntos, camino, el camino, la verdad y la vida. Aunque incluso ahora que lo estoy diciendo, me doy cuenta que en hebreo el verbo ser no existe. Miren qué bueno lo que me acabo de dar cuenta. Ven que dialogando con ustedes se hace la luz. El verbo ser no existe en hebreo. No sé qué pasaba con el arameo antiguo en que hablaba Jesús, lo voy a averiguar. Pero, verbo ser en arameo. Pero en hebreo moderno y en hebreo antiguo, el verbo ser no existe. Así que Jesús, aunque hubiera querido, o sea, hablar del yo soy, hubiera dicho yo soy. No. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es como si pusiéramos dos puntos en castellano. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo diría el que sabe de mí. Habría que ver en el original griego, porque el Nuevo Testamento está en griego, qué verbo usaron y también ver qué verbo Jesús usó en arameo antiguo. Y cuando dice, nadie viene al Padre sino por mí. Claro, acá si lo tomamos como el Jesús histórico es un fundamentalismo que justifica que gente honesta y de buena intención vaya por ahí tratando de convencer a la gente que no era cristiana que Jesús que nadie llega a Dios sino por Jesús. Pero fíjense qué significado diferente toma cuando pensamos que claro, para percibir al yo soy en todo, lo tenemos que percibir primero en nosotros mismos. Para llegar al yo soy universal, tenemos que darnos cuenta primero que nosotros también somos un yo soy. Claro, pues vive en conciencia, ahí está. Bueno. Bueno, para terminar les voy a leer una cita de Richard Rohr, ese que les decía. Dice lo siguiente: cuando coinciden lo material y lo espiritual, eso es Cristo. Jesús aceptó plenamente esa identidad humano-divina y la caminó históricamente. Acá fíjense, no sé si ustedes saben, en la iglesia cristiana primitiva, antes del siglo IV después de Cristo, había la gran discusión de si Jesús era humano, era divino o era divino y humano al mismo tiempo. Ganó, creo, la postura de que Jesús es divino, pero eso es porque nos cuesta, y también nos pasa
en la sabiduría perenne, ¿no? Esa dicotomía, digamos, de pensar que Jesús tiene que ser o humano o divino, es la misma dicotomía que nos dice que o existe el mundo manifestado o existe Dios, es decir, o el mundo manifestado es real y Dios no existe, o Dios existe y el mundo manifestado no es real. Creemos que hay que elegir una de las dos opciones y es la que muchas veces se elige cuando se dice que el mundo manifestado es ilusión, no existe realmente. En esta interpretación de Richard Roth, respecto a Jesús, es lo mismo que respecto a este dilema, ¿no? Nos cuesta entender que Jesús era plenamente humano y plenamente divino al mismo tiempo, como todos nosotros. Porque todos nosotros somos plenamente humanos, creo que de eso no cabe duda, pero también somos el yo soy, que es Dios. Y bueno, ahora se me escapó lo que les quería decir, pero bueno, para el no dualismo, las dos son las dos caras de una misma moneda. Ah, bueno, no, que Jesús era plenamente humano, pero a diferencia de la mayoría de sus coetáneos, lo sabía de su propia divinidad, ¿no? Y si la Iglesia Católica hubiera comprendido eso, que esa dualidad, entre comillas, humano-divina es no dualidad, no hubiera quemado a tanta gente que decía yo soy Dios, ¿no? Como Giordano Bruno en el año 1600. A ver qué dicen por acá. ¿Por qué? ¿Por los milagros? Bueno, perdí la pregunta a qué te referías. No sé muy bien dónde viste los milagros en todo esto. En realidad todo es un milagro. Entonces, dice Richard Rohr, cuando coinciden lo material y lo espiritual, o sea, no dualismo, eso es Cristo. Jesús aceptó plenamente esa identidad humano-divina y la caminó históricamente. Por eso Cristo vuelve, entre comillas, cada vez que podemos ver la coexistencia de lo espiritual y lo material. En cualquier momento, en cualquier evento, en cualquier persona. Fíjense qué revolucionaria esta concepción, ¿no? Porque siempre se espera la segunda venida de Cristo. Pero en realidad, dice él, esta segunda venida sucede cada vez que vemos simultáneamente lo material y lo espiritual en cualquier cosa, en cada cosa, ¿no? Era considerado divino. ¡Ah! Jesús era considerado divino, claro, por los milagros, pero él quería enseñar otra cosa. Era como lo que les decía de Sai Baba, ¿no? Sleep time, my dear Anita. Sí, yo aprovecho esto que dice Jorge, porque yo también voy a cortar un poquito los horarios porque me resulta muy tarde este horario, así que voy a también redondear un poquito antes de las 10:30. Pero ahora termino con esto. Toda materia revela al espíritu y el espíritu necesita de la materia para mostrarse entre comillas. Es así como Dios aparece continuamente en la historia, incluso antes de que el primer Homo sapiens quedara extasiado contemplando las estrellas. Bueno, gracias por acompañarme a pesar del aspecto aterrador de mi vehículo en este momento. No, en realidad en este momento agradezco
a mi vehículo y agradezco la tecnología también, que es capaz de poner, donde había 2 cristales ahumados, ahora puso 2 cristales transparentes. Y todo brilla. Jorge, feliz noche a todos, linda charla, gracias, feliz noche para vos también. Connie, el amado Maestro Yeshua dice, yo soy el que soy. Quien cree en mí vivirá eternamente. Vivimos así, estamos viviendo permanentemente nuestro yo soy. Perfecto. Gracias, Connie. Gracias, Jorge. Gracias, Guillermo. Sandra, precioso, mil gracias. Comprendí. Qué bueno. Comprendí, o sea, agarré junto. Les mando un abrazo gigante. Muchas gracias por iluminar mi vida, a ustedes también, no solo los cristales transparentes de la óptica. Y les deseo paz y luz, luz dentro de la paz, luz en un ambiente, conocimiento, pero también paz. Y si Dios quiere, bueno, los espero mañana miércoles en la radio, el jueves en la meditación, y si no, el próximo martes en este mismo lugar. Lluvia de bendiciones y paz y luz.